Ok, hermanos, entramos al Salmo 19, terminando este ciclo. Qué bueno, me encanta terminar justo en la celebración del Día de la Madre, como que un regalo adicional para las mamás, este fragmento del Salmo 19, que como dijimos al inicio, es el resumen del Salmo 119. Es el mismo Salmo 119, sino que compactado. ¿Con qué cerramos este ciclo de temas? Bueno, con el versículo 19, que es el que nos faltaba, donde dice el salmista: el temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos, dice. Ahora, obviamente por el contexto, el salmista sigue pensando en la totalidad de la palabra del Señor. Y lo primero que dice, o que agrega en el versículo 9, que acabo de releer, él dice que la palabra de Dios, la Biblia, es limpia y estable. Déjenme empezar por ahí rápidamente, mis queridos hermanos y hermanas. La Biblia es limpia y estable. Toda la palabra de Dios es limpia y estable. Fíjese cómo empieza la expresión en el verso 9, dice el salmista: el temor de Jehová es limpio. El temor de Jehová. Esa expresión es singular y creo que es conocida por la mayoría de nosotros. La expresión es conocida. No sé si todos entiendan el verdadero significado de la expresión temor de Jehová. Para muchos significa tenerle miedo a Dios. Y eso no es precisamente lo que quiere expresar el salmista. Porque aquí está diciendo el salmista que el temor de Jehová o lo que nos da a entender es el sentimiento de conmoción que un alma pecaminosa siente ante Dios cuando sus mentes son iluminadas por la verdad de las Escrituras y despiertan a esa realidad espiritual a través de la palabra. Entonces, eso produce no un miedo. O sea, el temor de Jehová no es el miedo cobarde que sentimos los seres humanos ante algún peligro. No, más bien es el respeto reverencial. El temor de Jehová significa respeto reverencial hacia Dios y a su palabra, ¿no? Nosotros escuchamos la palabra del Señor, nos despierta la realidad espiritual, nuestras mentes son iluminadas por la verdad de Dios, y eso despierta en nosotros automáticamente en un respeto reverencial hacia Dios y hacia su palabra. No vemos ya a Dios como antes veíamos, no lo vemos desde el ángulo de una religión, lo vemos de una manera personal y descubrimos que es un inmenso Dios todopoderoso y que su palabra no solamente es verdad, sino que tiene el mismo peso de autoridad y de pureza que Dios mismo. Y esa, curiosamente, mis hermanos, esa es la base para la verdadera adoración a Dios. Ese es el verdadero fundamento para la adoración a Dios. Es decir, no hay adoración verdadera a Dios, no hay adoración en espíritu y en verdad como Él espera y la demanda de nosotros. No existe la adoración en espíritu y en verdad si no hay un respeto reverencial hacia Dios y hacia su palabra. Si no hay eso, no hay adoración en espíritu y en verdad. Es decir, el salmista, para entender esto mejor, el salmista no concibe, mis hermanos, el percibir o el sentir esa reverencia que se debe tener hacia Dios y su palabra, sino a través de la misma palabra de Dios. O sea, tiene que haber palabra de por medio, porque la palabra me describe cómo es Dios, me revela cómo es Dios y me revela qué espera Dios, qué dice la voluntad de Dios. Cuando la palabra de Dios impacta sobre nuestras mentes, entonces lo que pasa es que ilumina nuestra oscuridad. Antes de Cristo, nuestras mentes vivían en un estado de oscuridad, como está el mundo hoy en día. Éramos parte de esa oscuridad, pero nos impacta la palabra del Señor sobre nuestras mentes, entonces nos ilumina en medio de nuestra oscuridad. Entonces, ¿por qué digo nos ilumina? Porque entendemos quién es Dios y entendemos qué es lo que demanda de nuestras vidas Dios. A eso me refiero con ilumina nuestra oscuridad. Antes no sabíamos, no conocíamos a Dios, ahora lo conocemos de manera personal. Antes no sabíamos qué esperaba de nosotros, qué mandaba, pero ahora sí sabemos, porque su palabra nos hace entender, mis hermanos, lo majestuoso, lo perfecto, lo santo que es Dios, lo omnipotente, lo inmutable, lo eterno que es Dios. Al descubrir esto en nuestro ser interior,
Entonces somos derribados como el apóstol Pablo por tierra. ¿Se acuerdan cuando iba camino a Damasco? Somos derribados por tierra y en lo profundo de nuestra alma nace un temor reverente hacia Dios. Se produce ese respeto reverencial al que estoy haciendo referencia, a Él y hacia su palabra, a Dios y hacia su palabra. Entonces, ¿por qué se produce ese respeto reverencial? Porque al ver todo lo que me muestra la palabra de Dios, que es Dios mismo, y al vernos nosotros mismos a la luz de las perfecciones de Dios, ¿se acuerdan del espejo? ¿No? La Biblia es como un espejo para nosotros. Nos muestra las perfecciones de Dios, pero al mismo tiempo nos muestra nuestro estado imperfecto, nuestra naturaleza de pecado. Cuando nos vemos a la luz de las perfecciones de Dios, eso nos obliga, mis hermanos, a postrarnos en reverente adoración hacia el Señor. Pero todo eso, ¿cómo venimos a esa realidad? Por la palabra de Dios. ¿Quién nos llevó a conocer esa realidad espiritual? ¿Quién nos mostró quién es Dios y qué espera de nosotros, cuál es su voluntad? La revelación escrita, mis hermanos. La palabra de Dios, la Biblia, nos muestra esas realidades. La propia palabra del Señor es muy clara, muy limpia por eso y muy íntegra. Cuando dice el salmista, el precepto de Jehová es puro, se refiere puro en términos de claridad. Y si es clara, es íntegra, por supuesto. Y Dios espera que nuestra respuesta a esa revelación sea una postración reverente. Por eso decía yo, cuando descubrimos esta realidad, somos derribados como el apóstol Pablo en tierra, ¿no? Cayó postrado el apóstol Pablo, Saulo de Tarso, recuerda. Entonces Dios espera esa respuesta de nosotros a su revelación escrita, una postración reverente delante de él, un temor reverente delante de él, un respeto hacia lo que él es y dice de manera integral, de manera integral. Es por eso que dice el salmista, ustedes recordarán acá en esta línea que acabamos de leer, el temor de Jehová es limpio o íntegro. El temor de Jehová es limpio o íntegro, eso significa. Pero para entender bien y mejor este temor a Dios expresado aquí, ¿qué debe permanecer en nosotros, obviamente, para siempre? O sea, no es que el temor entre y por un momento y luego desaparece y vuelve a aparecer, no. Nos toma, la palabra produce ese temor y ese temor debe continuar el resto de nuestras vidas, ¿no? Es decir, no es algo que yo siento emocionalmente hablando en un momento y luego ese sentimiento desaparece y sigo con mi vida normal. No, por supuesto que no. Debe ser un sentimiento producto de un cambio radical de nuestras almas, que nos marca en tal manera y en tal medida que cambia nuestra actitud hacia Dios. La cambia de forma radical y se transforma en una actitud de reverencia estable hacia Dios, ¿no? Se transforma en una actitud estable de reverencia hacia Dios. Por eso yo decía, no es algo que va y viene, no es solamente un sentimiento bonito que tenemos ante Dios y de respeto y me postro ahora, pero el resto de mi vida vivo altivamente. No, hay un cambio de actitud hacia Dios. Entonces mi actitud, cuando llego a conocer la verdad de Dios y por la verdad de Dios lo conozco al Señor, entonces mi actitud es de reverencia estable hacia Dios. Fíjese, ¿recuerdan al gran José, al hijo de Jacob? Él fue formado por su padre desde muy pequeñito y de hecho que Jacob pasó muchas horas con él y le enseñó a temer a Dios. De tal manera que por eso vemos a José ya crecido, ya adolescente, y tempranamente vemos en él una actitud de reverencia, primero hacia sus padres y luego hacia sus hermanos mayores. Es por causa de esa actitud reverente que fue formada en el corazón de José, es que vemos un respeto de José, no solo por sus padres, sino por sus hermanos mayores. Y por eso es que no oímos en el relato bíblico de Génesis, no oímos a José por eso que recriminar a sus hermanos mayores o les reclamar algo cuando estos lo estaban maltratando y al final terminaron vendiéndolo. No encontramos ninguna queja hacia sus hermanos o que se quiso pelear con ellos para impedir esto.
No, ¿por qué? Porque había una actitud de reverencia en su corazón hacia sus hermanos mayores. ¿Cuánto se ha perdido eso hoy en día, no? Bueno, esa actitud reverente también la notamos, no solamente para su padre o sus hermanos, sino para con Dios mismo. ¿Por qué decimos para con Dios? Porque no hay ninguna queja, otra vez en el relato bíblico de Génesis, usted no encuentra ninguna queja de José para con el Señor de todo lo que le está pasando, de desgracia tras desgracia que le venía. Pudo haberse quejado contra Dios, pero no hay ni una sola frase queja frente a Dios, porque hay una actitud de reverencia hacia Dios, ¿no? Y el clímax de esa actitud reverente de José hacia Dios la encontramos, ese temor desarrollado hacia Dios, encuentra su clímax en la historia, en el relato bíblico, cuando la mujer de Potifar, ¿se acuerdan? Lo quiere seducir. La respuesta de José nos muestra el desarrollo de ese temor hacia Dios, de ese temor reverente hacia Dios. Recuerdan Génesis capítulo 39, versículo 9. José responde ante ese asedio, dice, ¿cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Esa es una expresión clímax que nos muestra cómo es que cultivó en su corazón desde su niñez, enseñado por su padre Jacob, obviamente, a temer a Dios y a toda autoridad que estaba por encima de él. Lo que José le respondió al esposo de Potifar era, ¿cómo podría yo hacer algo tan malo y pecar contra Dios? Esa fue su reflexión, respuesta de José. Para hacer esto, mis hermanos, usted se dará cuenta, tuvo que recordar ciertos principios de la palabra de Dios en ese preciso momento de acoso. Tuvo que haber sido recordado en su mente en lo que fue enseñado, los principios. Esa palabra divina estaba en su corazón de manera clara y estable, hermanos. De manera clara y estable, porque si no hubiera sido clara la enseñanza desde pequeño para José, esa falta de claridad de la palabra del Señor no lo habría ayudado en el momento de las tentaciones, no lo hubiera ayudado en los momentos de sufrimiento. Esa palabra, la palabra de Dios siempre es tan clara sobre la mente de las personas cuando la reciben por medio de la fe, entonces tiene frutos muy estables. ¿Qué es lo evidente acá? Por favor, sígame con cuidado. No se pierda un solo segundo de los siguientes minutos porque esto va a ser importante entenderlo para todos nosotros. Esta actitud de José, ¿qué es lo que evidencia? Evidentemente muestra usted me dirá, un temor reverente hacia Dios que ha desarrollado. Sí, la respuesta es correcta. Pero la pregunta es, ¿qué tipo de temor hacia Dios tenía José? Es evidente, mis hermanos, que José, escúcheme con cuidado, José no tenía un temor servil hacia Dios. Lo que José muestra aquí es que tiene un temor filial hacia Dios. Permíteme explicarte esto para enseñanza nuestra. Tenemos que hacer distinciones importantes sobre el significado bíblico de temer a Dios. Cuando Martín Lutero reflexionó en esto, él se hizo una serie de preguntas, revisó las escrituras y entonces llegó a una conclusión, hizo una distinción que después llegó a enseñarla y se hizo famosa. Y es que Martín Lutero distinguió entre el temor servil a Dios y el temor filial hacia Dios. Le explico. ¿Qué cosa es el temor servil? El temor servil, mis hermanos, no es otra cosa que el miedo, lo pongo en un ejemplo, ¿no? Es el miedo que un prisionero tiene en una cámara de tortura para con su torturador, para con el carcelero o el verdugo que lo está salvaguardando. Es ese tipo de ansiedad con la que alguien se asusta ante un peligro inminente, un peligro claro que tiene por delante y que viene a través de alguna persona o a través de alguna circunstancia. Es ese miedo que desata y que lleva a un estado de ansiedad. Es el tipo de miedo que un esclavo tendría a manos de un amo malvado que viene con el látigo para atormentarlo. Ese es el temor servil. Y decimos servil porque servil se refiere a una postura de servidumbre hacia ese amo malvado. Es decir, me obliga a estar a sus pies, me obliga a trabajar, me obliga a hacer esto.
estoy siendo siervo, pero contra mi voluntad totalmente, ¿no? Eso es ser servil, ejercer una servidumbre hacia un amo malvado. Ese es temor servil, eso significa el temor servil. Y nuestro temor como cristianos, mis hermanos, como hijos de Dios, no debe ser este tipo de temor servil, no debe ser para con el Señor. No estamos aquí contra nuestra voluntad y le tenemos miedo literalmente porque nos va a azotar, va a traer algo contrario a nosotros. Y por ese miedo, ¿qué quieres que haga? No te sirvo y ya te sirvo. ¿Qué quieres que haga más, Señor? Tú mándame. Ese es temor servil, miedo servil, hermanos. No. ¿Cómo debe ser nuestra relación con el Señor? ¿Por qué debemos servirle? ¿Por qué debemos ir en pos de Él? Por un temor filial. Un temor filial. El temor filial viene del concepto latino del cual obtenemos la idea de familia. Se refiere al temor que un niño tiene por su padre. Repito, al temor que un niño tiene por su padre. En ese sentido, Martín Lutero estaba pensando en la siguiente figura, en un niño que tiene un gran respeto y amor por su padre o por su madre, que es su autoridad inmediata, y que realmente ese niño o niña quiere complacer a esos padres. Entonces, tiene temor en su corazón de ofender a quien ama. No quiere que su conducta en alguna forma no muestre amor hacia ellos, ¿no? Teme ofender a sus progenitores, a quien ama, no por miedo a una tortura de parte de ellos, ni siquiera por miedo a un castigo, sino más bien porque tiene miedo de disgustar a aquel que en la mente, en el mundo de ese niño o niña, es la fuente de su seguridad y amor. O sea, ve a su papá, ve a su mamá, él o ella representa mi fuente de seguridad y de amor. Entonces, yo no quiero disgustarle, yo no quiero ofender a mi papá, a mi mamá. Entonces, por eso me manda algo, yo con agrado lo hago, por amor, no por miedo a que me vaya a castigar. Ese temor es el temor filial. Lutero dice, este es el tipo de temor que debe existir entre nosotros los creyentes. No seguimos al Señor porque me da miedo en que me vaya a azotar, me vaya a quitar algo, me mande al infierno. Entonces, estoy en pos de Cristo por miedo servil. Y no es lo correcto. Debemos seguirle. Nuestra relación con el Señor es por un temor filial, por un respeto, una honra. No queremos ofender a Dios. No queremos hacer las cosas incorrectamente que traiga tristeza, dolor al corazón de nuestra fuente de seguridad y amor, que es nuestro Padre Celestial. Espero que me esté entendiendo, mis hermanos, y que esto corrija nuestra actitud de servicio al Señor, de relación con el Señor. Creo que esta distinción es muy útil debido a que el significado básico de temer al Señor que leemos en los libros de sabiduría, como por ejemplo en el Proverbios, capítulo 1, versículo 7, donde es claro, ¿no? Dice, el temor del Señor es el principio de la sabiduría, dice Proverbio 1:7. Y supongo que usted debe recordarlo. Entonces, el enfoque del proverbista aquí está centrado, cuando dice esto, el temor del Señor es el principio de la sabiduría, el enfoque está centrado en un sentido de admiración y de respeto por la majestad de Dios, un respeto por su palabra revelada. Entonces, por eso hay temor filial. Esto es algo que a menudo, hermanos queridos, y lo digo con tristeza, a menudo falta en el cristianismo evangélico contemporáneo de estos tiempos. ¿Por qué? Porque no sé si usted se ha dado cuenta, y yo siempre enfatizo en el hecho de tener un sentido de admiración y respeto a la majestad de Dios, un respeto a su persona y a su palabra, estemos donde estemos dentro de la iglesia o fuera de la iglesia. Y como repito, esto es algo que falta el día de hoy, ¿no? E incluso que algunos padres no siembran correctamente en el corazón de sus hijos. Nos comportamos de una manera, perdonen la expresión, muy descarada, diría yo, y arrogante delante de Dios, como si tuviéramos una relación informal con el Padre Celestial.
Es cierto que la Escritura nos dice que no haya velo, que nos acerquemos libremente, que tenemos libre acceso delante del Padre Celestial. La Biblia nos anima a llamarle Abba, que es una expresión de afecto íntimo, de cariño, como decirle papito, y gozarnos de esa intimidad personal con el Señor. Pero hermanos, no nos equivoquemos. No nos equivoquemos. Bien que somos invitados delante del Señor a gozar de intimidad personal con Él, pero no debemos ser impertinentes e irrespetuosos delante de su presencia. Siempre, mis hermanos, debemos mantener un sano respeto y adoración hacia el Señor. No sé si usted ha visto a ciertos hijos o hijas que dicen tener una relación muy buena con mi padre o con mi madre, ¿no? Pero ¿qué quieren decir con muy buena? En muchos casos, no digo en todos los casos, pero en muchos casos, eso de buena relación con mis padres significa que tienen una relación informal con ellos. Es decir, tratan a sus padres como si fueran un miembro más de su equipo de amigos o amigas. No como si fuera su autoridad inmediata, sino como si fuera un amigo o una amiga más. Con una irreverencia total que los lleva a despreciar por eso o a cuestionar cualquier consejo, cualquier mandato de parte de sus padres, que vaya obviamente en contra de sus intereses, ¿no? En contra de los intereses del hijo, de la hija, ¿no? De la misma manera como lo hacen con sus amigos o amigas. Porque así es, ¿no? En el círculo de amigos o amigas, no te gusta que alguien te dé un consejo que va en contra de tus intereses y, no fastidies, oye, cállate, qué sé yo, usan ese tipo de frases, ¿no? Ya, exactamente, si ven a los padres de esa manera irreverente, una relación informal, lo ven como alguien más del grupo de sus amigos. Entonces, cuando el papá le manda algo o cuando la mamá le da un consejo, simplemente dice, no, cállate, no me interesa. Y los trata como si fueran de tú a tú, sus amigos. Pero no son sus amigos, son sus padres. Es la autoridad inmediata, es la representatividad de Dios en la casa. Entonces debe haber un respeto, una relación formal, no informal, ¿no? La familiaridad con los padres no significa ser irrespetuosos con ellos. Si realmente nosotros tenemos una sana adoración hacia Dios, si verdaderamente hemos dejado que su palabra, que es limpia, que es pura, que es íntegra, haya penetrado en lo profundo del ser interior y nos haya transformado, y haya transformado nuestras actitudes hacia Dios, entonces no solamente tendremos una actitud de reverente respeto hacia Dios, sino que también tendremos la certeza de que Dios también puede ser aterrador, hermanos. Escúcheme, por favor. Si entendemos que hay una relación filial con Dios y hay un temor filial con Dios, no es que estemos ante Papá Noel, ¿no? Que yo puedo treparme como algunos niños hacen por sobre la cabeza de los padres y les dejan que estén ahí, pero no los ponen en su lugar. Y luego crecen y también se les trepan por la cabeza. Por eso nunca respetan nada. Debieron haber corregido ese tiempo. Cuando empezamos nuestro recorrido en el camino del Señor, la palabra penetra en nuestro interior, debemos dejarla que cumpla sus propósitos, entonces va a cambiar nuestra actitud hacia Dios. Y por eso vamos a tener una actitud de reverente respeto hacia Dios. Y en esa actitud de reverente respeto vamos a poder identificar, mis hermanos, que también Dios puede ser un Dios temible, un Dios aterrador. Bueno, basta simplemente revisar el texto de Hebreos, capítulo 10, versículo 31, que nos recuerda esta verdad. Dice el autor a los Hebreos, horrenda cosa es caer en las manos de un Dios vivo. En otra versión dice, terrible es caer en las manos de un Dios vivo, ¿no? Por causa de nuestra naturaleza de pecado, hermanos míos, tenemos todas las razones del mundo para temer al juicio de Dios. Esto es parte de nuestra motivación al mismo tiempo para no solamente reconciliarnos con Dios, sino para andar en santidad el resto de nuestra vida. Debe ser una motivación para nosotros eso, no un factor de miedo, sino un factor de motivación para mantener nuestra santidad en toda nuestra manera de vivir con el Señor. Es admirable, hermanos míos, sorprendente lo que es capaz de hacer la pureza de la palabra de Dios sobre nuestras mentes, sobre nuestras almas, porque despierta en nosotros, como dice este versículo 9 del Salmo 19,
despierta en nosotros temor hacia Dios, temor filial hacia Dios. Escúchenme, por favor, iglesia. Si la palabra de Dios tuviera alguna imperfección, repito, si las escrituras, la Biblia, tuviera alguna imperfección, no podría producir temor a Dios. ¿Me está escuchando y comprendiendo? Si fuera impura la palabra, si tuviera imperfecciones, si tuviera errores, entonces no podría producir temor hacia Dios. La expresión del salmista, cuando dice en este versículo 9, el temor de Jehová es limpio, la palabra limpio, aquí nos da a entender claramente que la palabra de Dios no tiene ningún vestigio de impureza, ni imperfección. Eso está siendo expresado. La escritura no tiene corrupción en absoluto, por lo tanto, no tiene error, hermanos. No tiene error, es inerrante, por eso las escrituras. El propio rey David, en otro de sus salmos, dice, que lo tienen ahí en pantalla, dice, las palabras de Jehová son palabras limpias, vuelve a afirmarlo, ¿no? Como plata refinada en horno de tierra, purificada 7 veces. Esa expresión de purificada 7 veces, claro, es una figura, es un simbolismo que utiliza ahí el salmista, ¿no? Es decir, usando un término criollo para nosotros, es recontra purificada, nosotros usamos esa expresión. Ya, es el equivalente a lo que está diciendo el salmista acá, purificada 7 veces. Es decir, tiene una calidad de pureza incomparable. Entonces, mis hermanos, concluyendo, si es tan limpia la palabra del Señor, si es tan pura la palabra del Señor, imagínese el tipo de limpieza que puede producir en la vida de las personas que la reciben. Imagínese nada más eso. Por eso también puede producir como resultado un temor puro, un temor íntegro, un temor reverente, un temor filial hacia Dios. Por esa razón, repito, si la palabra no fuera pura, ¿no? Si no fuera espuria al 1000%, entonces no podría producir en nuestros corazones, en nuestras vidas, temor hacia Dios. El temor a Dios que percibimos es la prueba de la pureza de la palabra del Señor. La prueba de esa absoluta perfección es que la palabra de Dios, dice el salmista, perdura para siempre. El temor de Jehová es limpio, dice, que permanece para siempre. La prueba de esa absoluta perfección es que la palabra de Dios perdura para siempre, mis hermanos. Solamente algo tan puro como la palabra de Dios perdura para siempre. No cambia nunca. Cualquier alteración del texto bíblico solo podría introducir imperfecciones a este. La escritura, mis hermanos, es eternamente, inalterablemente perfecta. Y no estoy echándole flores a la palabra, estoy describiendo simplemente lo que es. La escritura es eternamente, inalterablemente perfecta. Por eso decimos que es inerrante. No tiene ningún error. Nuestro propio Señor Jesucristo dijo lo siguiente, si recordarán, Mateo capítulo 24, versículo 35 con respecto a la palabra. El cielo y la tierra pasarán, dijo Jesús, ¿se acuerdan? Pero mis palabras no pasarán. ¿Por qué? Por lo que dice el salmista. La palabra del Señor es tan pura que permanece para siempre. Todo puede desaparecer, todo puede pasar, menos la palabra del Señor. Nunca va a pasar. También indicó el propio Señor Jesucristo, si retrocede al capítulo 5, en pleno sermón en la montaña, Mateo 5, verso 18, Jesús dijo, porque de cierto os digo que hasta que pase el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley. Se está refiriendo a la palabra del Señor, a la Escritura, hasta que todo se haya cumplido. Una vez más estaba ratificando lo que es la Escritura, eternamente, inalterablemente perfecta y que va a sobrevivir a todo, porque así es la palabra del Señor. El profeta Isaías reforzó diciendo esto en el capítulo 40, versículo 8 de su libro. Él dijo, sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre.
Usted y yo vamos, cuando ya estemos bajo tierra, mis queridos hermanos, la palabra va a seguir siendo enseñada, va a permanecer, va a permanecer, va a permanecer, va a permanecer y va a cumplirse todo lo que dice la Escritura al pie de la letra. Ni una tilde va a faltar de la palabra del Señor. Entonces, qué riquísimo es esto que está diciendo el salmista. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre, ¿no? La Biblia, como decíamos al inicio, es limpia y es estable. Pero no solamente es limpia y estable, mis hermanos, sino que también la Biblia es verdad y absolutamente justa, dice el salmista. En la segunda parte de este versículo 9 dice, los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Esa expresión de los juicios de Jehová significan, los juicios son sentencias de Dios, son veredicto de Dios. Es un término judicial, evidentemente, ¿no? La palabra visualiza a Dios, le doy la figura, ¿no? Lo que está en la mente del salmista, visualiza a Dios como el juez supremo. No hay otro por encima de él, el único verdadero gran juez. Lo imagina como el legislador supremo. Y que este legislador, este juez, emite su veredicto final a manera de ordenanza, a manera de sentencia, a manera de decreto. Y dice el salmista, y todos los juicios que son emitidos por boca de este juez, todos, dice, son verdaderos. Y todos sus decretos son correctos, dice. Los juicios de Jehová son todos justos, ¿no? Eso es ser correctos. Miren la tremenda afirmación que hace el salmista, casi Dios. Entonces, es el juez soberano y no hay engaño en él, ¿no? Si es el gran supremo juez soberano, y si no hay engaño en él, porque si Dios es santo, no puede haber nada impuro en él, ¿no es cierto? Es imposible. Si Dios es 3 veces santo, entonces es imposible que en esencia haya algo de impureza en Dios. Entonces, si en esencia Dios es santo, es puro, entonces la palabra que habita en él y que emite por el aliento de su boca, entonces no puede estar contaminada, no puede ser una palabra contaminada, no puede ser una palabra impura, tiene que ser una palabra limpia y verdadera, porque Dios es puro y verdadero. Entonces las Sagradas Escrituras, por eso decimos, son el veredicto del divino magistrado en cuanto a todo lo que corresponde a la vida y la piedad. Esos veredictos son puros, son verdaderos, son limpios. Entonces significa que son confiables. Cuando las Escrituras hablan, mis hermanos, cuando las Escrituras dicen algo, es de manera concluyente, puesto que es el propio veredicto de Dios. Es un decreto inmutable del tribunal del cielo. Dios lo dijo, y si lo dijo, Él sabe no solo por qué lo dijo, sino que al emitirlo, sale de un Dios sumamente santo, santo, santo. Entonces, esa palabra es tan pura como la fuente de donde provino, que es Dios. Y cuando Él dice algo, lo dice, y su decreto es inmutable, hermanos. ¿Por qué? Porque salió de la boca del Señor, del tribunal del cielo. Un ejemplo para que me entienda esto. ¿Recuerdan ustedes? Génesis capítulo 18. Génesis capítulo 18. ¿Recuerdan ustedes cuando Dios decide no encubrirle a Abraham lo que iba a hacer con Sodoma y Gomorra? Recuerdan, dijo, no voy a encubrirle a mi siervo lo que yo tengo pensado hacer a Sodoma y Gomorra, ¿no? Versículo 17, el capítulo 18 de Génesis. Dios dice, encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer, habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra, ¿no? Encubriré yo a Abraham mis planes. Dice, no. Entonces, Dios le dice a Abraham, le revela a Abraham que ha llegado el clamor desde la tierra hacia él contra Sodoma y Gomorra, 2 ciudades en total perversión. ¿Por qué? Porque el pecado de ellos había agravado en gran medida el clamor de gente que estaba suplicando a Dios que haga algo al respecto. Y entonces Dios le muestra el estado de esto, ¿no? Versículo 20 le dice, entonces Jehová le dijo, por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más y el pecado de ellos se ha agravado en extremo, descenderé ahora. Es una decisión
Es un decreto de Dios. Ese es un decreto de Dios. Él ya lo determinó. Entonces, Abraham le responde a Dios y le dice, verso 23, y se acercó a Abraham y dijo, ¿destruirás también al justo con el impío? Porque Abraham está pensando, ay, Dios va a venir juicio para estas ciudades. Abraham sabía el estado de esas ciudades. Entonces, que si Dios viene va a haber juicio. Ay, pobrecitos, algunos que no tienen nada que ver con la contaminación de pecado en esa ciudad. Eso inicialmente había en la mente de Abraham. Por eso le hace esta pregunta al Señor, ¿no? ¿Destruirás también al justo con el impío? Y a partir de esa expresión, ustedes recordarán, Abraham empieza a interceder por la ciudad de Sodoma. Y le dice, Señor, si hubiera 50 justos en la ciudad, ¿tú perdonarías a todos? Y Dios le responde, le dice, sí, está bien. Yo voy a perdonar a todos por amor a esos 50. Pero Abraham sabe que no hay 50 justos. Entonces, a continuación, sigue como que, bueno, reconsiderando, Señor, perdóname, ¿no? Pero a ver, pensándolo así fríamente, si hubiera 45, y luego dice, y yo voy a perdonarle, dice, por esos 45. Y le dice, bueno, no, pensándolo bien, Señor, dice, imagínense ahora hablando en esos términos con el Señor, ¿no? Y si hubiera 40, bueno, también lo perdono si hay 40. Se queda unos instantes pensando Abraham y luego dice, pero la verdad, Señor, recordando algunas cosas, y si hubiera 30, bueno, perdonaría a todos por los 30. No, no, Señor, perdóname que insista, pero y si hubiera solo 20, bueno, también por los 20. Y si hubiera 10, Señor, ustedes se dan cuenta en la conversación que tiene Abraham, no solo la confianza, la apertura que hay en ese diálogo con Dios, porque lo conoce, sino que él mientras va dando esos números, ¿no? Que va bajando desde 50 hasta 10, él sabía perfectamente que no había nadie justo en esa ciudad. Y eso es terrible pensarlo, hermanos, porque está tratando de encontrar justos y de hecho que está pensando en personas adultas, está pensando en ancianos, corruptos todos, niños, corruptos todos, madres, corruptas todas. O sea, no hay justo. Y por lo menos había 10, ni 10, porque termina, digamos, en estos términos de mencionar a Abraham en el versículo 32, y quizás se haya allí 10, Señor, y Dios le responde, no la destruiré, respondió por amor a los 10. Sigue el versículo siguiente, 33, y dice, y Jehová se fue, y luego que acabó de hablar a Abraham, Abraham volvió a su lugar, y empieza el capítulo 19. Llegaron pues los ángeles a Sodoma a la caída de la tarde, y llegan para ya ejecutar el juicio. Es decir, no había nadie justo sobre esa ciudad, hermanos. El decreto de Dios ya estaba dado. En este contexto, Abraham dice lo siguiente en el versículo 25 de Génesis 18, dice, lejos de ti el hacer tal que hagas morir al justo con el impío y que sea el justo tratado como el impío. Nunca tal hagas. Ahora, escuchen esto. Dice, el juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. El juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. Esta declaración, a manera de pregunta que está haciendo Abraham, nos muestra qué cosa, hermano. Nos muestra el carácter del legislador, que es Dios. El carácter de su veredicto, de Dios. El carácter de su palabra, de Dios. Que todos los juicios de Dios son justos y son verdaderos, mis hermanos. Esta es una declaración crucial, hermanos, porque establece, escuche bien, establece el punto de partida y es la base para una cosmovisión verdaderamente cristiana. Por favor, escúchenme, que esto es sumamente importante. Esta declaración que está haciendo Abraham, el juez de toda la tierra, no ha de hacer lo que es justo, nos muestra el carácter de Dios. Siempre va a ser justo Dios, todos sus decretos van a ser justos, limpios, honestos, son directos y duele, trae este dolor muchas veces, pero son justos y equitativos. Esa declaración establece el punto de partida y la base para una cosmovisión verdaderamente cristiana, un estilo de vida verdaderamente cristiano. Mire, escúchenme, mis hermanos, en un mundo como el que usted y yo estamos habitando el día de hoy, 2022, en un mundo de mentiras y de engaños, en una sociedad donde la mentira es el fundamento de vida. ¿Se ha dado cuenta de eso? Todos los días lo escuchamos en los noticieros desde nuestras principales autoridades. En una sociedad donde la mentira es el fundamento de vida y la razón por la cual
Nadie confía en nadie. Esa es la razón por qué nadie confía en nadie. Y donde todos se hacen dudosos. Y donde la mentira y el engaño solo nos sume en una mayor oscuridad, no solo como nación, sino como habitantes de esta tierra. Entonces, en este tipo de sociedad, donde reina y manda la mentira, qué refrescante es saber que la palabra de Dios se levanta como un faro en medio de la tormenta, alumbrando y dando esperanza a los barcos de nuestras vidas que son arrastrados por las tormentas sin saber a dónde ir en medio de esta gran oscuridad. Qué bueno es que la palabra de Dios, como diría el salmista, no ha dejado de ser lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestros caminos. Qué bueno, mis hermanos, demos gloria al Señor porque sigue siendo así de poderosa la palabra. Lámpara a nuestros pies, es decir, es guía a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino, ¿no? Para hacer esto la palabra, ¿no? Lámpara es a mis pies y lumbrera a mi camino. Es una expresión bonita nada más referente a la Biblia. No, para hacer esto la palabra de Dios tiene que ser una lámpara limpia que emita una luz limpia, tiene que ser una luz absolutamente verdadera para que absolutamente nos ilumine, tiene que ser absolutamente inequívoca, si no nos mandaría al desvío. Es como el faro, ¿no? Ustedes saben, el faro no es un adorno en las costas de muchas naciones. El faro es fundamental, porque sin esa luz los barcos encallarían, moriría mucha gente y se perdería muchas cosas. En medio de tormentas, los faros son claves porque les muestran la dirección que deben tomar los barcos. Pues imagínense que el faro iluminaría de una manera extraña, media rara, ¿no? ¿Qué ocurriría con los barcos? Serían desviados, sería confusa su camino, no sabrían por dónde dirigirse, y como decía, encallarían, moriría mucha gente, ¿no? Qué clave que son los faros. Bueno, la palabra de Dios es así, esa es la figura, ¿no? La palabra de Dios es lámpara a mis pies, lumbrera a mi camino. Para hacer eso tiene que ser una lámpara limpia que emita una luz limpia, tiene que ser una luz absolutamente verdadera, absolutamente inequívoca para cumplir esos propósitos. El rey David pidió haber hecho, o mejor dicho, pudo haber hecho una declaración más completa y más concluyente sobre la inerrancia y la suficiencia de la escritura, pero no hay más que esta expresión, lámpara es a mis pies y lumbrera a mi camino. ¿Qué mejor descripción de las escrituras, de su inerrancia y de su suficiencia podría haber en esta expresión del salmista? No hay una mayor. No hay una mayor. ¿Y por qué no hay una mayor? Porque cuando dijo esto el salmista no lo hizo por su propia decisión o por su propia percepción, sino que la recibió como revelación de parte de Dios. Dios mismo le reveló esta frase de lo que era la propia palabra suya. Entonces, la escritura, mis hermanos, es verdadera en su totalidad. También es cierta aún en los detalles más pequeños. Para decirlo de una manera resumida, la palabra de Dios es verdad, hermanos. No es una de tantas verdades, es verdad. No estamos diciendo o estamos afirmando que es una verdad entre muchas. No, estamos diciendo que es verdad. La Biblia es verdad, es decir, es la única verdad existente. Esta declaración que está haciendo el salmista, dijimos que es crucial, porque establece el punto de partida, dijimos, y la base para una cosmovisión verdaderamente cristiana, para un estilo de vida verdaderamente cristiano, porque sin la verdad revelada de Dios, mis hermanos, no hay santidad. Sin la verdad revelada de Dios, sin la Biblia, no habría vida santificada, mis hermanos. Y este es un punto importantísimo también en nuestro tema de esta mañana. Déjeme explicártelo rápidamente. Porque es tan importante para nuestras propias vidas que la Biblia sea sin defecto, que tenga el poder para cambiar el alma de una persona, que sea confiable para ser sabio a los ignorantes, que sea sin desvíos para alegrar el corazón, sea absolutamente verdadera y confiable, limpia y transparente y pura. ¿Por qué es tan importante esto, mis hermanos? Así como la verdad es necesaria para la salvación, así también es necesaria para la santificación. Así como
la Biblia guía a las personas para la salvación, así también es guía, es lámpara para la santificación y el crecimiento de los creyentes. Estoy hablando y pensando en la santificación progresiva. Sin la Biblia, sin la verdad revelada de Dios, hermanos míos, nadie sería salvo, nadie sobre esta tierra. Pero sin esa misma verdad también podríamos decir, nadie sería santo, nadie podría crecer y madurar en su vida cristiana, nadie. El Señor Jesucristo enseñó esto claramente en una oración que él hizo hacia el Padre. La famosa oración consignada en Juan capítulo 17, búsquenla en su Biblia, que va a ser bueno que la tenga allí enmarcada. Juan capítulo 17, versículo 12 hacia adelante, del Evangelio de Juan, capítulo 17, a partir del versículo 12 hacia adelante. Vamos a leer, ¿no? Vamos a leer todos juntos ahí. 17, 12 en sus Biblias. Dice allí el Señor Jesucristo, Él está orando. Dice, cuando estaba con ellos en el mundo, le dice al Padre, yo los guardaba en tu nombre, a los que me diste, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición para que la escritura se cumpliese. Pero ahora voy a ti y hablo esto en el mundo para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Yo les he dado tu palabra, les he enseñado tu palabra, y el mundo los aborreció porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, le dice al Padre, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. El Señor Jesucristo está pidiendo a Dios Padre por sus discípulos que sean guardados del mundo, no que sean sacados del mundo, sino que sean guardados del mundo. Hay peligros en el mundo, usted bien ya se debe haber dado cuenta, que puede afectar a todos los hijos de Dios. Y nuestro Salvador está pidiendo al Padre que los guarde, a los que son suyos, sus discípulos, los guarde del mal que hay en el mundo. No que les evite, no que los saque, sino que los guarde del mal. Ahora, escúchenme, por favor, ¿cómo sería posible esto? ¿Cómo sería posible esto? Entonces, Jesús por eso ora y le dice al Padre, santifícalos en tu verdad. Santifícalos en tu verdad. Por eso le pide eso al Padre. Ellos no van a poder hacerlo solos, Padre mío. Entonces, necesitan de tu palabra. Sepáralos, eso es santificar. Santifícalos en tu verdad. El gran deseo de Cristo, hermanos míos, es que los suyos, sus discípulos, sean guardados por Dios, pero no siendo sacados del mundo para irse a esconder a un monasterio, no siendo librados de dificultades y problemas tampoco, sino siendo santificados, es decir, siendo apartados para un uso exclusivo de Dios, ser apartados para ser capacitados por la palabra del Señor para responder de manera santa ante las presiones de un mundo nada santo. Ese es el sentido de la oración de Jesús. Pero esa obra santificadora del Espíritu Santo en el creyente a través de la palabra solo puede ser efectuada a través de la misma palabra del Señor. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad, dijo Jesús. Estaba afirmando lo que es la palabra y el efecto de la palabra al mismo tiempo. Esto es muy importante, mis hermanos, y vital comprenderlo para nuestras vidas cristianas. Miren, Jesús no oró al Padre en ese momento y le dijo, Padre, hazlos orar más para que sean más santos. Escúcheme bien esta oración que nunca la hizo Jesús. Yo la estoy llevando por otro lado. Él no oró y dijo, Padre, hazlos orar más para que sean más santos. Porque hay gente que le encanta orar y no digo que esté mal, pero nunca estudia la palabra de Dios, nunca abre sus Biblias. Están orando, sí, pero nunca tienen un estudio serio y formal de las Escrituras. Jesús no oró eso, y así no se es santo. Interesante. Jesús no lo dijo, Padre, hazlos ayunar más para que sean más santos. Tampoco. Tampoco Jesús oró y dijo, Padre, hazlos ir más a la iglesia para que sean santos. Está bien ir a la iglesia, es una responsabilidad de todo hijo de Dios, sí, pero
el solo ir a la iglesia no hace santo a nadie. Jesús no oró y dijo, Padre, hazlos ir más a sus grupos de encuentro y multiplicación para que sean más santos. Nadie es más santo yendo solo a un grupo de encuentro y multiplicación. Jesús no oró y dijo, Padre, hazlos servir más para que sean más santos. Ese es el famoso activismo evangélico. Pero ¿quién es más santo haciendo más cosas para Dios? Nadie, hermanos. No, lo que Jesús oró fue, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Nacemos, mis hermanos, nacemos espiritualmente hablando por la verdad de Dios. Y establecemos nuestra vida cristiana hacia adelante, desde el momento de nuestro nacimiento espiritual, establecemos nuestra vida cristiana en base a la verdad de Dios. Lea conmigo, con suma atención, este texto de Primera de Pedro. Primera de Pedro, capítulo 1. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 22 y 23 de Primera de Pedro. Lo tiene Primera de Pedro 1, 22 y 23. Dice el apóstol Pedro, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor para Él, el resultado, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino incorruptible por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Miren, aquí el apóstol Pedro nos está describiendo las dos etapas de nuestra vida cristiana. La primera, el momento de nuestro nacimiento espiritual, versículo 23, dice, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, pero dice, por la palabra de Dios. Es decir, si usted quita la palabra de Dios, no hay nacimiento. ¿Me entiende? Nacemos por la verdad de Dios. Y luego viene, en el versículo 22, nuestra santificación progresiva. Verso 22 dice Pedro, habiendo purificado vuestras almas, habiendo purificado. O sea, recibimos la palabra limpia nuestros patrones, no una sola vez, sino tiene que haber una continuidad de esto. Constantemente estamos siendo purificados por la palabra, por la obediencia a la verdad, por eso dice. Hay que estar obedeciendo la verdad. Tú no lees una sola vez cuando recién estás haciendo tu Biblia, no. O sea, todos los días tienes que estar leyéndola porque la palabra tiene que entrar, tiene que seguir purificando y nosotros seguimos obedeciendo de acuerdo a esa verdad. Ese es el mecanismo, ese es el orden. Mediante el Espíritu, es decir, no es solo en nuestras fuerzas, tenemos que depender del Espíritu Santo. Por eso es que cuando abrimos la Biblia tenemos que pedirle al Espíritu que nos guíe a toda la verdad. Pero muestra el resultado. La santificación progresiva dice para el amor fraternal no fingido. Es decir, el mostrar entre hermanos o a los no creyentes un amor verdadero es producto de haber sido lavados por la verdad de Dios, haber sido purificados en lo profundo de nuestra ser, nuestras almas. Entonces nuestra conducta ya no es la misma. Podemos amar correctamente con un amor no fingido. Amamos unos a otros entrañablemente de corazón puro, no con dobleces, no ocultando una cosa y muestro otra, no, pureza de corazón. Esta es la cosmovisión cristiana, esta es la conducta cristiana, este es el resultado de haberse expuesto primero a la palabra para nacer y luego para cómo voy a vivir a partir de ahora. Santificación progresiva, muy bien, a través de la palabra tiene que ser. Si se da cuenta, la palabra juega un papel preponderante y demarcante en nuestras vidas en ese sentido. Explico esto usando una figura agrícola, ¿ya? Yo creo que me la va a captar inmediatamente. La Biblia dice en Santiago, capítulo 1, versículo 21, Santiago 1, 21, dice Santiago, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, o sea, por lo cual, desechando, es decisión de cada uno, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid, segunda decisión, primero desecho y luego recibo. Me limpio y luego recibo. Recibid con mansedumbre, ¿qué dice? La palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas.
Ahora te explico, esta es una figura agrícola, te explico rápidamente. Dios, escúcheme, iglesia, por favor, Dios ha implantado, usa el término correcto aquí, Santiago. ¿Qué cosa es implantar? Implantar es colocar una cosa en un cuerpo vivo. Es el término que se utiliza, digamos, trasplante de corazón. ¿Qué le han hecho? Le han implantado un nuevo corazón. Operación de hígado, le han implantado un nuevo hígado. Eso es implantar, hermanos. Dice, Dios ha implantado su vida en una semilla que estaba muerta en nuestras vidas. Dios, a través de su palabra, provee todos los nutrientes para que esa semilla tenga vida. Por eso dice el apóstol Pedro, nacidos de simiente incorruptible. Por eso usa esa expresión. Por eso esa semilla, nuestras vidas, al recibir la vida que Dios trae por el conocimiento de la palabra de Dios, la semilla que ha recibido, esa palabra, esa vida, tiene que morir a sí misma. ¿Por qué? Porque solamente así va a desarrollar la nueva vida que ha sido implantada en él. Si no muere uno, entonces la nueva vida no va a surgir. Miren cómo lo expresó nuestro Señor Jesucristo en Juan capítulo 12, versículo 24 y 25. Jesús dijo, de cierto os digo, está enfatizando en esto, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto, dice. El que ama su vida, la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna, la guardará. Cuando el grano, miren, cuando el grano empieza a absorber todos los nutrientes de la palabra de Dios, ese grano empieza a expandirse. Ese grano muerto empieza a expandirse, empieza a tomar vida internamente. Y llega un momento en que el grano se parte y se abre, entonces surge la nueva vida. Así funciona en la figura agrícola, ¿no? Para que me entiendas mejor, voy a utilizar un ejemplo muy casero, ¿ya? No sé si hasta es demasiado casero, pero creo que va a ser útil. Permítame usar la experiencia de las palomitas de maíz. ¿Quién no ha comido palomitas de maíz? Sobre todo cuando ves tu mejor película, tu tremendo tazón de palomitas de maíz, ¿no? Ahora, déjame utilizar las palomitas de maíz como una manera de ilustrar cómo trabaja la palabra en el alma, en el interior nuestro, en nuestras almas. No sé si tú sabrás, en cada granito de maicillo, que de ahí viene la palomita de maíz, en cada grano hay una pequeña, en su interior hay una gota pequeñísima de humedad dentro del grano. Ahora, esa humedad se convierte en vapor cuando metes a todas las palomitas de maíz en la olla o en microondas. Por la intensidad del calor, esa gota se convierte en vapor internamente al grano, ¿no? Entonces, cuando va subiendo la temperatura, ese vapor empieza a hacer presión interna. Cuando la presión de ese vapor se incrementa a tal punto que el maíz ya no lo tolera, ¿no? El cuerpo del maíz ya no lo tolera. Entonces, el grano empieza a expandirse, y al expandirse llega un momento en que llega a sus límites y revienta, ¿no es cierto? Entonces sale, y eso es lo que produce la palomita de maíz. Pero cuando se produce la palomita de maíz, el grano inicial cambió totalmente después de reventar. El tamaño es diferente, si te has dado cuenta. El tamaño es totalmente diferente. Es más grande que el grano original antes de reventar. Su forma ha cambiado totalmente, por eso se le llama palomitas de maíz, ¿no? Su color ha cambiado totalmente, es diferente, todo es diferente, el resultado es diferente. Ahora, esa es la ilustración, mis hermanos. Esto es lo que exactamente ocurre con nosotros cuando nuestras vidas muertas y vacías de la vida eterna de Cristo fueron alcanzadas por el poder de la palabra de Dios. Entonces, esa vida fue implantada en estos granos muertos de nuestras vidas. Entonces, cuando nuestras vidas fueron expuestas
a las altas temperaturas de la pureza de la palabra de Dios, emitidas por un Dios absolutamente santo, santo, santo. Dios, su palabra es tan poderosa y tan santa como Él. Nuestro ser no puede resistir eso. A eso me refiero. Somos expuestos a altas temperaturas de la pureza de la palabra de Dios. Entonces, en ese instante, el fuego purificador no solamente hizo que nuestras vidas se sometieran al Señor. Muriendo me refiero a nuestra voluntad, porque estábamos siendo confrontados con la voluntad de Dios, sino que nuestras vidas mueren, y al morir nuestras vidas empieza a surgir la nueva vida en Cristo. Nosotros simplemente nos partimos y empieza a emerger la vida de Cristo Jesús. Nos transforma. Ya no somos los mismos. Nuestro pensamiento es diferente, igual como el Pocó. Nuestra forma de sentir es diferente. Nuestras acciones son diferentes. Nuestras maneras de concebir la vida y actuar en ella es totalmente diferente. Ahora, esto es lo que ocurre con nuestras vidas al ingreso de la palabra de Dios en nosotros. Expuestos a las altas temperaturas de la palabra del Señor, somos transformados por completo. Regresando al ejemplo de las palomitas de maíz, supongo que usted también se debe haber dado cuenta que no todos los granos se extienden y producen palomitas de maíz. No todos los granos, sobre todo si lo hace en la olla, se nota mucho más, ¿no? Se le revienta todo y al final tiene siempre un grupo de maicillo que se han ennegrecido y que no han reventado. Hay otros que incluso conservan un poco el color, parecería que iban a reventar, pero no. Entonces, lo que estoy diciendo es que algunos granos se rehúsan, es como si tuvieran voluntad, ¿no? Estoy hablando metafóricamente. Es como si algunos granos se rehusaran a dejar que la fuerza interna de ese vapor, de esa gota de agua que tenían en el interior, que la fuerza interna transforme su condición externa. No quieren eso, quieren conservar su forma. Esos son los granos que cuando usted está comiendo palomitas de maíz, los muerde y se da cuenta que no reventaron. Entonces los trata de masticar y no los rompe. Y siguen duros. Es como si se hubieran endurecido peor. Entonces, usted podría sacarse esos granos y usted podría reprender a esos granos. Usted podría exhortarles duramente a esos granos. Sin embargo, esos granos no van a expandirse, no van a reventar en sus manos por la exhortación suya, ¿no? En el nombre de Cristo te mando que reviente, ¿no? No te va a responder, va a permanecer duros. Hermanos, así hay muchas personas que se resisten al fuego de la palabra de Dios, al peso de la autoridad de Dios, a las altas temperaturas de la palabra de Dios, y por eso no son transformadas. Por eso no son transformadas. ¿Me comprendieron, mis queridas palomitas de maíz? ¿No? Miren, porque no solo necesitamos, escúcheme por favor, no solo necesitamos exponernos a la verdad de Dios, sino debemos tomar la decisión. Hay decisiones que tenemos que tomar frente a la palabra del Señor. Dios dice algo y yo debo obedecerlo. Cuando yo obedezco, entonces revienta. Entonces hay un resultado, hay cambio, hay transformación. Mientras más obedezco, mi voluntad va muriendo por crucifixión y va surgiendo la voluntad de Cristo y muriendo la mía. Observe usted el orden de esto. De una manera gráfica quiero mostrárselo en el texto de Colosenses capítulo 3. Colosenses capítulo 3, versículo 16. Dice Colosenses 3:16. Si puede buscarlo en su Biblia, mejor, porque quiero mostrarle un orden en ese capítulo de Colosenses capítulo 3. Pero el verso 16 dice claramente, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. Mire la expresión de Pablo. La palabra de Cristo more en abundancia. Morar es vivir. O sea, no es que entre, salga y me olvide, sino vivir establemente. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría. Enseñándoos, es decir, yo puedo negarme a ser enseñado por la palabra, la escucho, pero yo no me dejo enseñar, no me dejo exhortar. Entonces permanezco como el grano de popcorn que no revienta. No es una sugerencia, por si acaso, lo que está diciendo aquí el apóstol Pablo, es un mandato a los que ya están en proceso de santificación progresiva. O sea, ya aceptaron a Cristo, porque esta carta va dirigida a creyentes. Vea usted, por favor, la importancia de obedecer este mandato de
de que more la palabra en abundancia en nosotros, tiene que haber palabra de Dios en nuestras vidas, morando en nuestras vidas, viviendo en nosotros. Es decir, deben ser vivencias permanentes. Si nos dejamos enseñar, mis hermanos, por esas verdades, si nos dejamos exhortar por ellas, definitivamente nuestras vidas van a ser transformadas. Y al ser transformadas, mire, no vamos a tener problemas de obediencia con los siguientes mandatos de parte del Señor. Por eso le dije que buscar en su Biblia. ¿Cuáles siguientes mandatos se dirá usted? Hemos leído el versículo 16. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándonos. Si yo permito que ocurra eso en la palabra, fíjese la serie de mandatos que hay para todos a partir del versículo 18, y yo no tendría ningún problema con esos mandatos. Eso significa que primero tengo que tomar la decisión de que la palabra de Cristo mora en abundancia en mí, entonces yo voy a ser transformado. Entonces no voy a tener problemas. Si soy casado, verso 18, casada, dice, estad sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. Los esposos no van a tener problema con el verso 19. Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Los hijos no van a tener problema con el mandato del versículo 20. Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Los padres no van a tener problema con los hijos. En el verso 21, padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. No van a tener problema los que trabajan en cualquier empresa, en cualquier lugar y son servidores, ¿no? Verso 22, siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Mire el orden en la carta. Los mandatos del verso 18 hasta el versículo 22 que acabo de leer no están antes del verso 16, están después del verso 16. Insisto, eso significa que primero tiene que morar la palabra en nosotros, y para que more en nosotros yo tengo que recibirla de buena gana. Tengo que tomarla como palabra de Dios que va a transformar mi vida. Entonces, esa palabra penetra, me cambia mi forma de pensar, entonces no voy a tener problema con el resto de mandatos. La pregunta es, mis hermanos, si esto es tan claro en la Escritura, ¿por qué es que hay tanta incredulidad hacia la palabra del Señor hoy en día? E incredulidad en la mente de muchos cristianos incluso. ¿Sabe? La razón es porque la gente simplemente no quiere creerle a Dios. ¿Por qué? Porque la Biblia descubre el estado del pecado de las personas. Muestra categóricamente la condición terrible en la que se halla la humanidad de corazón. Y condena, por supuesto, a quienes aman el pecado. Entonces, al pecador no le gusta escuchar eso, ¿no? Basta que recordemos las palabras de nuestro Señor Jesucristo a los que se negaban en creerle. Jesús les estaba predicando la verdad y ellos no querían creerlo. Entonces, un día el Señor revela por qué está ocurriendo eso en sus corazones. ¿Recuerdan? Juan capítulo 8, Evangelio de Juan capítulo 8, versículo 43 hacia adelante. Dice, ¿por qué no entendéis mi lenguaje? Les pregunta. Está hablando con todos los religiosos, fariseos, saduceos que le andaban persiguiendo y cuestionando. Les pregunta, ¿por qué no entendéis mi lenguaje? Y él mismo les da la respuesta, porque no podéis escuchar mi palabra. Vosotros sois, y ahí les aclara la razón, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él, no hay palabra de verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Por eso es el príncipe de este mundo, hermanos. Verso 45. Y a mí, dijo Jesús, porque digo la verdad, no me creéis. ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? ¿O quién me puede acusar que yo soy un hombre pecador? Estaba preguntando. Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? El que es de Dios, las palabras de Dios oye, por eso no las oís vosotros, porque no sois de Dios. A esto reduce. Esto es sencillo, hermanos. Quien cuestiona mucho la palabra del Señor y no la recibe y la obedece es porque no es de Dios. Entonces su padre no es Dios, por más que diga, no, yo tengo 40 años aquí en la iglesia, yo soy un cristiano desde que nací, qué sé yo. Pero no, tu padre sigue siendo el diablo, porque la señal distintiva de que somos de Dios es que escuchamos su palabra y obedecemos por relación filial, ¿no? Por relación filial, no servil, sino filial. Mis hermanos, la escritura es eternamente verdadera.
aplicable y perfectamente suficiente para satisfacer todas nuestras necesidades espirituales. La Escritura es poder de Dios, estamos diciendo, para todo aquel que cree. Es por eso que la Biblia, hermanos, no necesita ser complementada con nuevas revelaciones, como están ocurriendo en los últimos tiempos. No necesita la Biblia ser reinterpretada para adaptarse a las últimas teorías científicas. No necesita correcciones en aras de que armonice la palabra con la psicoterapia que está muy de moda hoy en día. Ciertamente la Biblia no necesita ser editada, hermanos, para que se ajuste a la nueva moralidad y al relativismo que estamos viviendo hoy en día. Porque todas estas cosas, mis hermanos, todas estas corrientes de pensamientos, filosofías, siempre van y vienen, pero la palabra del Señor permanece para siempre, hermanos, sin cambios, es inmutable como el Dios mismo que la reveló. Así que permítame terminar en esta mañana. Si la palabra de Dios, y hago un recuento del Salmo 19 que hemos visto hasta aquí, si la palabra de Dios es sin defecto, con el poder suficiente para transformar el alma de las personas, si la palabra de Dios es totalmente confiable, con el poder suficiente para hacer sabio al más ignorante, si la palabra de Dios es sin desvíos, con el poder suficiente para hacernos conocer la verdadera felicidad, y si la palabra de Dios es totalmente clara, con el poder suficiente para alumbrar nuestros ojos espirituales, para sacarnos de la oscuridad del pecado y de la ignorancia, si la palabra de Dios es íntegra, con el poder suficiente, mis hermanos, para producir un temor santo hacia Dios, y si la palabra de Dios es absolutamente justa y verdadera, mis hermanos, entonces, la palabra de Dios no solo es confiable, no solo es inerrante, mis hermanos, no solo es autoritativa, sino que también es deseable. Miren lo que dice el versículo 10. Deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado y dulce más que miel y que la que destila del panal. La palabra es deseable, debe ser deseable, mis hermanos. ¿Y por qué debe ser deseable? Porque miren cómo llega a transformar totalmente nuestras vidas, que se vuelve indispensable para nosotros. Verso 11, dice el salmista, tu siervo es además amonestado con ellos, con todos los principios de la palabra. En guardarlos hay gran galardón. Y pregunta, verso 12, ¿quién podrá entender sus propios errores? ¿Quién podrá entender por sí solo sus propios errores? Nadie, mis hermanos. Nadie, ¿no? Líbrame de los que me son ocultos, por eso le pide a Dios. ¿Cómo va a hacer eso Dios? A través de su palabra. Si no hay palabra, mis hermanos, nosotros mismos nos cortamos brazos y piernas. Nunca vamos a entender nuestros propios pecados, delitos, errores, faltas. No vamos a poderlos entender por la escasez de la palabra. La palabra siempre trae como un espejo confrontación a nuestras vidas para hacernos dar cuenta dónde estamos, qué hemos hecho, qué no hemos hecho o qué deberíamos hacer. Deseables son más que el oro por eso, pero usted desea, hermano, hermana, usted desea la palabra en esa medida, o solamente es una palabra importante, sí, interesante para algunos, sí es la palabra de Dios, pero no es deseable que usted para arriba y para abajo, ¿no? Lo primero, usted puede olvidar muchas cosas, pero nunca en su maletín, mochila, en todo, su Biblia primero, porque todo el tiempo está meditando, reflexionando en base a ella. Ahí está su pensamiento. Mientras más palabra ingresa en nuestro interior, es poder para todo aquel que cree, va a ir transformando nuestros patrones con naturaleza pecadora y nos va a transformar para el bien de Dios. Deseables más que el oro y más que mucho oro afinado. Entonces, dice versículo 13, preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí, entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Habrás esto. Entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Este ha sido el propósito de toda esta serie en 6 semanas, hermanos, para que lleguemos a esta conclusión. Todos queremos ser íntegros. Yo lo sé, muchos de ustedes hay en su corazón, buscan al Señor, quieren ser más santos para agradar al Señor,
quieren ser menos rebeldes delante del Señor, pero eso es imposible sin la palabra de Dios. Así que complete eso en su vida, entonces verá resultados. Oramos, démosle gracias juntos al Señor. Padre, justos y verdaderos son todos tus caminos, todos en absoluto. Ayúdanos y guíanos, por favor, Padre amado, a hacer tu buena y perfecta voluntad a nuestras vidas. Si le hemos oído, que nuestro corazón sea un ávido terreno, Señor. Porque tu palabra, al ser implantada constantemente, Señor, viene tu palabra para ser implantada en nuestros corazones. Señor, debemos dejarla que suba la temperatura interior de nuestras almas y espíritus y que realmente cumpla sus propósitos. Entonces, Señor, seremos transformados. Ayúdanos a aceptar esta obra, a no impedirla, a no ser tropiezo a tu propia palabra, Señor, en nuestra propia vida, en nuestro interior, Señor, que la tomemos sabiendo que hay un propósito tuyo en nuestro interior con esas palabras, como lo has tenido en todas estas últimas 6 semanas con respecto a tu palabra, entendiendo que es suficiente para todas nuestras necesidades espirituales. Gracias, Padre, en esta mañana por permitirnos cerrar esta serie de temas que creemos que ha sido de mucha edificación. Gracias por llevarnos a empezar el año a través de esta serie, Señor. Ahora, Padre, muéstranos los siguientes pasos, ya que estamos retornando a lo presencial, Señor, y retornar a lo presencial amerita también un giro en toda nuestra forma de vivir y expresar nuestra fe. Así que, Padre, gracias en esta mañana por todo lo que nos has permitido aprender en las últimas 6 semanas y cerrar en esta mañana de manera especial, reconociendo que el temor tuyo es limpio y permanece para siempre, que todos tus juicios son verdad, todos absolutamente son justos, son correctos, Señor, son verdaderos. Gracias, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Amén.